Hola, buenas. Hoy en el video tutorial de hoy vamos a explicar cómo calcular el promedio de los números que suministra el usuario por teclado. Para eso lo que vamos a realizar es en nuestro programa PSaint, que en anteriores vídeos os he explicado qué es. Vamos a escribir el algoritmo. Vale, lo primero que vamos a hacer es, yo para no equivocarme y tenerlo todo más claro, es poner dos rayitas y poner calcula promedio en una lista de n datos. Esto no aporta nada al programa en sí, solo es mera información. Lo siguiente es escribir algoritmo, ponemos un título, el que queráis, promedio, tarea 1, lo que queráis, sin problema. Siguiente y tenemos aquí a la derecha unos comandos que pone escribir, leer, asignar, sí, entonces, que es una condicional, según, mientras, repetir, para y función, ¿vale? Yo lo primero que hago es darle a escribir y escribo calcular el promedio de una lista de n datos. Después, calcular, ingrese la cantidad de datos y leer n, que n va a ser nuestro número de datos. Por ejemplo, podemos poner 1, 2, 3, 4, 8, lo que queráis. Asignamos a 0, a cum a 0 y después le damos a para, que lo tenemos aquí abajo, y que es la variable 1 hasta que n más 1, n datos más 1, a 0. Escribimos ingresa el dato y, que es la variable, leer dato, que nuestro dato va a ser los datos que queramos, a cum asignamos a cum más dato y fin para, y después de esa condicional, prom flecha a cum barra n. O sea, es decir, el promedio sería la suma de todo eso entre el número de datos. Por ejemplo, yo que sé, 5 más 2 serían 7 entre 2. Sería 3,5 por ahí. Bueno, seguimos, escribir el promedio es y ponemos el promedio, que promedio es pues esta función. Y después fin algoritmo. Tan simple como eso. Vale, para hacerlo más fácil lo damos a paso a paso, que mira, lo tenemos aquí y nos sale aquí a la derecha. Le damos a comenzar y nos lo va explicando paso por paso. Tarda un poco, depende del programa y todo esto. Vale, aquí lo tenemos. Ejecución iniciada, escribimos calcular el promedio de una lista de n datos, ingrese la cantidad de datos, por ejemplo yo voy a poner 2 para no hacerlo muy extenso. Ingrese el dato 1, escribimos por ejemplo 1, escribimos el dato 2 y ya vemos que ahí hay un error. Si yo escribo por ejemplo dos datos y me aparece que ingrese 3, ahí tenemos un error. Por ejemplo ponemos 3, vale, es un error que ahora solucionaremos. Y como podemos ver, el promedio de 1, 2 y 3 no es 3. Entonces, ¿cómo solucionamos todo esto? Os explico paso a paso. Lo primero que debemos hacer es quitar el n más 1. No es n más 1, es n. ¿Por qué? Yo solo quiero n datos, los datos que yo decida, no uno más, ¿de acuerdo? Y después, lo que hacemos es prueba de escrito, agregamos variable o expresión a evaluar, y nuestra expresión a evaluar va a ser la i, que la tenemos por aquí y por aquí, ¿de acuerdo? Le damos a comenzar otra vez y te lo vuelvo a explicar paso a paso. ¿Veis la flechita que nos va explicando? N datos, por ejemplo, pues hoy voy a igual, 2, por ejemplo. Escribimos el primer dato, por ejemplo voy a escribir 1, le damos a intro, y luego vamos a escribir el segundo dato, que por ejemplo le voy a poner 2 para hacerlo más simple, ¿vale? Podéis poner el que queráis. Y como podéis ver, ya lo hemos solucionado. Vale, ahora lo vamos a complicar un poquito más, ¿vale? Lo que vamos a hacer en el siguiente es lo mismo, ¿vale? Pero lo cambio, ¿ok? En el siguiente programa, que es lo mismo, pero hemos cambiado ciertas cosas. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es que no vamos a elegir n,
o sea, variable n, no va a ser negativa, obviamente, porque tú, por ejemplo, cuando vas a calcular el promedio de n datos, tú no puedes poner menos 5, por ejemplo, no puedes poner menos 5 datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tan simple como poner una condicional que hacemos aquí a la derecha, que es, en mi caso es sí, entonces, ¿la veis aquí? Sí n es menor que 0, entonces escribir dato no válido. Y si no, si n es mayor que 0, pues lo mismo de antes. ¿Vale? Vale. Aquí también tenemos que hacer lo de i, ¿vale? Le damos a prueba de escritorio, que la tenía ya puesta, le damos a agregar y si no, no nos va a averiguar, ¿ok? Pues le damos a comenzar, tan simple como ir siguiendo escribir, calcular el promedio de una lista de n datos, ingrese la cantidad de datos. Por ejemplo, ahora vamos a poner, yo qué sé, 3, ¿vale? Por variar un poco. Pongo el primer dato, que va a ser 1. El segundo dato, que por ejemplo va a ser 8. Y el tercer dato, que va a ser, por ejemplo, 16. Y para finalizar, pues el promedio es 8,33333. Vale, vamos a escribir, por ejemplo, lo volvemos a hacer porque no tenemos aún un bucle, pues lo tenemos que cerrar y volver a comenzar, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a poner menos 5, menos 5. Dato no válido. Y se acaba aquí, se finaliza, ¿vale? ¿Por qué? Os lo explicaba antes, aquí está condicional, ¿vale? Si n es menor que 0, entonces escribir dato no válido. Y de aquí, un segundito, de aquí, salta aquí, ni lee lo otro, porque no se va a cumplir, ¿vale? En el caso de que sí se cumpliera que n es mayor que 0, pues sí se hace esto, ¿de acuerdo? Vale, ¿y cómo hacemos, por ejemplo, para, en el caso de que yo pusiera un número negativo, se volviera a repetir el programa hasta que yo ponga un número válido? Pues tan simple como pasamos a la siguiente tarea, ¿de acuerdo? Antes de nada, pones la i, ¿vale? Mira, es aquí en prueba de escritorio. Esto os aparecería así, ¿ok? Le damos a agregar y, ¿vale? Antes de nada, antes de que se os olvide, ¿de acuerdo? Vale, ahora vamos con el algoritmo. Vale, dentro de la... vale, ahora lo que vamos a hacer es poner dos condicionales, ¿de acuerdo? La primera va a ser, si n es menor que 0, entonces escribimos dato no válido y lo repetimos, que tenemos aquí el comando de repetir, es este, ¿de acuerdo? Repetir, escribimos ingrese la cantidad de datos y luego leer n hasta que n sea mayor que 0. En el caso de que n sea 0, hace lo de antes. ¿Vale? Con un ejemplo parece que se entiende mejor, ¿de acuerdo? Yo siempre lo que hago es paso por paso. Os lo vuelvo a explicar dónde es. Es aquí, que hay como dos huellas marrones. Ejecución iniciada, calcular el promedio de una lista de n datos, ingrese la cantidad de datos. Por ejemplo, vamos a poner menos 9. Dato no válido y lo volvemos a escribir. Ingrese la cantidad de datos, pues por ejemplo voy a poner otra vez en menos 8. Se vuelve a repetir hasta que decidamos poner un número positivo. Si no, se vuelve a repetir una y otra vez, una y otra vez. Pues ya, para no ser más pesados, por ejemplo, ponemos un 3. Y salta la otra condicional. ¿Veis? Si se puede ver. Ahí. Dato 1, pues por ejemplo vamos a poner 85. No sé. Algo alto. El segundo dato es 2. Y el tercer dato, por ejemplo, pues 16, por ejemplo, vamos a intro y el promedio es 34,333333, ¿vale? Lo que habéis podido observar es que hasta que tú no decidas, hasta que tú no pongas un número positivo, se va a repetir una y otra, una y otra, una y otra vez, ¿de acuerdo? Obviamente con la función de repetir, con esta, ¿de acuerdo? Sin esta no se hace nada, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que haya solucionado vuestras dudas y lo que tenéis que intentar es practicar y practicar y practicar. A mí esto me ha llevado alrededor de, no sé, media hora porque no eras capaz, por ejemplo, de
no sabía dónde poner esta función, no sabía si esta función la teníamos que poner antes, después o aquí, ¿sabes? Entonces, yo lo que hacía, por ejemplo, era poner, en vez de poner dos condicionales, esta y esta, lo que hacía era poner una. O sea, si n es menor que cero, o si no, pero dentro, una dentro de otra. Y entonces llevaba confusión. Lo que me hacía era leer este dato, o sea, cuando ponía -5 me lo volvía a repetir hasta que ingresase, por ejemplo, 3 y del 3 no me dejaba escribir los datos, o sea que me lo finalizaba, ¿sabes? Espero que hayas solucionado algunas de vuestras dudillas y pues nada, a practicar. Un saludo.